Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por la Comisión de los Derechos de la Mujer, contamos con los doctores Fabiana Túñez y Diego Ortiz, que nos hablarán de acceso a la justicia desde una perspectiva de género. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. A todos, les doy la bienvenida. Soy la doctora Cecilia Frasconia, coordinadora de la Comisión de los Derechos de la Mujer del Colegio Público. Le doy la bienvenida a Fabiana Túñez y a Diego Ortiz, que van a ser los expositores del día de hoy en esta actividad. Les comento que Fabiana Túñez es directora del Instituto Nacional de las Mujeres, especialista en políticas públicas en violencia de género, nominada entre las 100 mujeres destacadas en el mundo en la lucha contra la violencia por la ONU, y es cofundadora del grupo Las Julietas y de la Casa del Encuentro. Luego va a exponer el doctor Diego Ortiz, que es abogado con orientación en Derecho Privado, especialista en violencia familiar, coordinador del Observatorio de Resoluciones en Violencia Familiar de la Asociación Pablo Besón sobre Prevención y Asistencia en Violencia Familiar, y autor de diferentes libros sobre procedimientos en violencia familiar y medidas cautelares de decisiones jurídicas. En primer lugar, le doy la palabra a Fabiana Túñez para que se presente. Bienvenida. Hola a todos, a todas, gracias por la invitación, es un verdadero placer estar junto a Diego y junto al colegio, porque creo que son temas importantes para poder pensar. Aclarando que no soy doctora, así que entre muchos doctores y doctoras voy a estar yo tratando de transmitir la experiencia y tratando de fundamentalmente plantear algunas miradas con respecto a acceso a justicia, que no es lo mismo desde mi concepto de acceso a la justicia. Acceso a la justicia tenemos todos y todas, pero la realidad es que en materia de violencia de género y en materia de desigualdades, esto no se da de la misma forma. Yo no voy a hablar de la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque en general en la ciudad realmente hay un avance importante, pero sí voy a hablar del resto del país, donde esta situación realmente es muy preocupante. Así que para empezar quería compartir con ustedes un video que la doctora Alonso muy gentilmente va a compartir con todas y con todos. ¿Es el abogado? Sí. Me dijeron que me iba a atender. Sí, pero ¿por qué no vuelve la semana que viene? Yo ya no Eso puedo. me dijeron la semana pasada. Mire, vine porque si él se entera que hice la denuncia, tengo miedo. Sí, pero... No es así. Sí, pero. No le digas pero. Pensá que ella viene de lejos, que tuvo que dejar los chicos con alguien, que te está esperando. Está bien. Tenés que atenderla. ¿Otra vez? Dale, Vamos. dale, dale. Sí. Mire, yo tengo su caso. Ya se inició el expediente. Yo no entiendo nada de cómo hay que hacer. Me dijeron que usted... Sí. Yo lo voy a estudiar, no se preocupe. ¿Hubo reincidencia, interrupción de la manutención, o insistencia o presión para cumplir con los deberes conyugales? Paren. No es por ahí. Te está diciendo que no sabe. Sí. Tenés que hablar de una manera que ella pueda entenderte. No es una colega de tribunales, ¿eh? Es alguien que necesita tu defensa. Y vos tenés que pedirle que te explique todo, que te escuche, que te tome la declaración, que te aclare todas las dudas que tenés y que te hacen sentir mal. Bien. Esta vez sale, ¿eh? Vamos. ¿Va a ir preso? Mire, yo no quisiera. Yo solo quiero sentirme un poco más segura.
Si se entera que dije lo que me hace, se va a enojar. Yo no sé lo que tengo que hacer. Tranquila. El Estado la protege. Yo soy su abogado defensor. Venga que le vamos a tomar la declaración. Y si llega a haber algún problema, algún peligro para usted o para sus hijos, nos vamos a encargar de proveer las circunstancias para que eso no ocurra. Confíe. Bien, bien, muy bien. Es así. Es increíble cómo se te tranquiliza la cara cuando te transmite confianza. Tenés derecho a que te asignen un abogado defensor que te represente. No importa la edad, ni la situación económica, ni si tenés hijos o no, si estás casada legalmente. Tenés derecho a defensa. Siempre. No hace falta que conozcas a un abogado para hacer una denuncia de violencia. El Estado te lo asignará para que te defienda. Es un servicio obligatorio y gratuito que el Estado te garantiza. Exigilo. La justicia está de tu lado. Usala. Si tenés dudas y necesitas informarte, llama al 0800-666-8537. Bueno, la realidad es que este video, que seguramente a muchos y muchas de ustedes lo ven como algo muy lejano, es lamentablemente lo que padecen miles de mujeres a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Hay una diferencia entre la distancia profesional y la empatía con la víctima de violencia de género. En general, la víctima de violencia de género tiene miedo, tiene vergüenza, su relato es desordenado y en general está tan mal psicológicamente que si como abogados y abogadas le hablamos como si fuera, como dice el video, una colega, seguramente no nos va a decir que no nos entendió, pero la realidad es que no nos entendió nada. Entonces ahí, cuando la información que se le brinda a la persona no es suficientemente amplio y en un lenguaje acorde a cada uno de los niveles de cada una de las personas que vienen a denunciar, obviamente ahí se genera el gran problema. Y el problema es que muchas veces el no escuchar, el no empatizar puede generar hasta un femicidio. Y esto es lo que tenemos que tener en claro. No podemos, como en mi caso, cuando estábamos en el Instituto Nacional de las Mujeres, ante esta realidad que se vivía a lo largo y a lo ancho del país, a saber, desconocimiento absoluto de la ley 26485, en todo el país, salvo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, no se han adecuado los marcos normativos para tomar todos los tipos y modalidades de violencia que están contemplados en la 26485, con lo cual estamos en un gran problema. Por eso es que al haber detectado todo eso y con el concepto de acceso a justicia dentro de lo que era el Instituto Nacional de las Mujeres, creamos dos áreas, el área de litigio estratégico y el área de seguimiento. ¿Cuál fue el motivo de hacerlo? Justamente para poder suplir esa ausencia que había dentro del acceso a justicia. Otro de los puntos centrales fue el tema de los abogados y abogadas. Un punto que desde mi criterio debería modificarse es que si bien el Estado tiene la obligación de brindar patrocinio jurídico gratuito, la realidad es que son demasiadas las trabas que se le ponen a las mujeres para poder acceder al mismo. Fundamentalmente, si tiene una propiedad, si tiene un trabajo que gane 20.000 pesos, hay un montón de trabas que se le pone a una mujer a la hora de poder acceder a un patrocinio jurídico. Por eso es que cuando presentamos el plan integral para la erradicación de la violencia, uno de los puntos que estaba bajo la órbita del Ministerio de Justicia era el área de patrocinio jurídico gratuito
para mujeres en situación de violencia. Eso es algo muy importante porque en las provincias en general los patrocinios que hay son privados y también hay realidades que no se dan por ahí en la ciudad de Buenos Aires, pero que sí se dan en las provincias, que tiene que ver con que todos los abogados y abogadas se conocen y lamentablemente muchas veces el abogado conoce al agresor y automáticamente le informa al agresor sobre esta situación. Entonces, yo lo que quiero que empecemos a pensar es cómo vamos a hacer para cambiar algunas cuestiones que le están impidiendo a esa mujer, a esa persona, acceder a sus derechos. Y fundamentalmente para eso es fundamentalmente la capacitación de la ley Micaela, es un paso que fue muy importante, pero que no se está cumpliendo como se debería cumplir, que es una verdadera capacitación que dure por lo menos 5 a 6 horas y que después haya una evaluación. Si bien la Corte Suprema, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, sé que lo está llevando a cabo, por lo menos hasta el momento en que yo me fui de la gestión. La realidad es que considero que falta mucho. Falta mucho en cuanto a los conceptos de género, falta mucho en el conocimiento de la ley 26485, así como la ley de pérdida automática de la responsabilidad parental, así como también la ley de reparación económica para hijos e hijas de víctimas de femicidio. Hay un montón de leyes que salieron justamente para garantizar derechos, pero no todos los abogados y todas las abogadas lo conocen. Estas leyes son leyes nacionales, o sea que abarcan a todo el país. En función de eso, quiero plantearles mi experiencia particular, que de mi actuancia dentro de lo que es la sociedad civil, donde siempre hemos trabajado con voluntarias y con voluntarios de diferentes disciplinas, pero también del derecho. La realidad es que hay una necesidad también de empezar a pensar como materia en la carrera, como currícula de grado y no como posgrado, la temática de violencia y la temática de igualdad. Son dos puntos que se ve a la hora de los abogados y abogadas recién recibidos, donde cuando estamos trabajando con equipos interdisciplinarios, que es como yo considero que es la mejor manera de trabajar para que la mujer tenga que contar una sola vez las cosas, sino que tenga que hablar una cosa con la abogada, una cosa con la psicóloga, otra cosa con la trabajadora social, que eso sería lo ideal, pero bueno, ante la imposibilidad muchas veces económicas, presupuestarias, o mismo de recursos humanos que no se pueda dar, lo importante que sería que ya los abogados y abogadas que salen de la universidad ya salgan con esta capacitación fundamental, porque la realidad es que los índices de violencia de género van aumentando, los índices de abuso sexual intrafamiliar también es un tema sumamente preocupante, así como los embarazos no deseados, producto de violaciones, también la triste realidad que es que una mujer cada 24 horas, en lo que va de este año, es asesinada por violencia de género. Entonces, claramente tenemos que optimizar los recursos y poder adecuar los marcos normativos por un lado, por el otro lado plantear algunos cambios. Yo siempre digo que a mí me pasaba siempre que cada vez que planteaba desde la sociedad civil algún cambio, algunas abogadas y abogados me decían, vos estás loca, no se puede. Lo primero que me decían era, no se puede. Cuando planteamos el agravante por violencia de género, me decían que no se podía. Cuando se planteó la reparación económica para hijos e hijas, me dijeron que no se podía. Cuando planteamos desde el Instituto Nacional de las Mujeres las tobilleras duales, la primera reacción fue que no se podía, pero siempre hay dos bibliotecas. Por suerte, en el caso de las tobilleras duales, prevaleció la biblioteca del bien jurídico a proteger,
es la mujer en este caso, o es la persona que está atravesando una situación de violencia sexista. Entonces, a veces, ser osado y osada, entre todas y entre todos, creo que podemos llegar a encontrar las mejores leyes, los mejores procedimientos y los mejores profesionales y profesionales empáticos que puedan entender que una persona en situación de violencia no está en las mismas condiciones que nosotros y que necesitan de nuestro saber, de nuestra expertise, de nuestra experiencia para poder salir de esa situación. Por eso es que, por ejemplo, en el caso del Instituto Nacional de las Mujeres y ante las respuestas que recibíamos muchas veces de los juzgados a lo largo y a lo ancho del país, tuvimos que presentar 30 amicus curiae para justamente formar parte y realmente poder y hacer un seguimiento de la causa. Tuvimos que presentar 4 amparos ante el no cumplimiento del derecho de estas personas y tuvimos que intervenir en 3 soluciones amistosas a nivel internacional. Lo manifiesto esto, y ya voy terminando, fundamentalmente porque, como dice el video, el Estado está para proteger, para asistir a cada una de las personas que su derecho está siendo vulnerado. Y en el caso de la ley 26.485, hay derechos que muchas veces no se toman en cuenta, como por ejemplo la violencia institucional que vivimos durante la cuarentena y la pandemia, la violencia obstétrica, la que padecen mujeres y adolescentes cuando van a atenderse en los hospitales y son maltratadas, la violencia institucional cuando se va a una comisaría y no le quieren tomar la denuncia o ponen trabas para tomar la denuncia. Entonces, creo que si tengo que hacer un resumen, conocimiento absoluto de la 26.485, adecuar los marcos normativos en las provincias donde no esté adecuado para que se tomen todas las denuncias sin ningún tipo de dilación ni de excusa, y fundamentalmente el poder garantizar un verdadero patrocinio jurídico gratuito para las personas, y por el otro lado, generar esta modificación en las currículas de la carrera de abogacía para que no sea ya un posgrado optativo, sino que forme parte de la currícula de grado, y donde la perspectiva de género no solamente tiene que estar en el ámbito de familia, sino que también tiene que estar en el derecho privado, también tiene que estar en el derecho penal. En cada una de las especialidades de la universidad tendría que tener una perspectiva de género, y sí, en el caso de familia, obviamente, sí o sí, hay que tener conocimiento de las leyes, y también garantizar que la ley Micaela sea una realidad en cada uno de los lugares, fundamentalmente porque la ley Micaela fue pensada como una normativa obligatoria para todo funcionario y funcionaria pública, y a su vez también para conocimiento de todos, aunque no sea obligatorio para quienes no forman parte de ser funcionario público, también es muy importante el conocimiento. Así que nada más que agradecerles, y bueno, después ya, ahora escucharemos atentamente al doctor Ortiz y seguiremos después conversando. Gracias. Bueno, primero agradecer a Fabiana la oportunidad también de compartir la mesa virtual con ella, a Cecilia también, a Silvia también por la organización y la gestión, y a la gente del Colegio de Abogados de Capital Federal también por albergarme siempre, invitarme a actividades desde hace mucho tiempo, y bueno, del cual estoy muy, muy contento de participar. Yo voy a incorporar también cosas que había dicho Fabiana. Voy a hablar sobre 3 temas muy puntuales, no los voy a profundizar, pero voy a hablar sobre la incidencia práctica de los distintos tipos de violencia. Decíamos, bueno, Fabián hablaba de la adecuación normativa, del conocimiento de la 26.485. También voy a hablar un poco
sobre la violencia económica, la interpretación judicial que se ha dado con respecto al tema. Obviamente vamos a hacer viñetas, porque después lo más rico va a ser las preguntas que vamos a tratar de poder charlar y reflexionar junto a Fabiana y junto a toda la gente que está allí presente. Y después voy a hablar también sobre el tema de la vulnerabilidad como un criterio de decisión judicial, ¿no? La necesidad del elemento vulnerabilidad, que es algo también muy interesante. Hay un antropólogo estadounidense que es Clifford Geertz, que está citado en un libro de antropología jurídica, que habla que el aspecto jurídico de las cosas no es un conjunto limitado de normas, leyes, principios, valores o cualquier otras cosas a partir de los cuales se puedan plantear respuestas legales a una serie de acontecimientos destilados, sino que es parte de una manera determinada de imaginar lo real. Cuando uno dice lo legal, lo jurídico, lo de los abogados, lo de las abogadas, en realidad en la temática de violencia esto hace a una realidad, el conocimiento de un contexto social, familiar y cultural en el cual se va a enmarcar esa petición, ¿no? Recién habían aportado un video en el cual lo protagoniza Marcos Montes y la actriz Claudia Lapacó, muy interesante, en la cual planteaba también del conocimiento claro de una norma, de una asistencia en un lenguaje claro, detallado y suficiente para que pueda comprender esa mujer y pueda recibir una ayuda y el asesoramiento y eventual patrocinio adecuado, ¿sí? Pero ¿por qué hablar de un tema tan específico dentro del acceso a justicia como los tipos de violencia, ¿no? ¿Por qué hacer un análisis práctico de los diferentes tipos de violencia? Lo primero que podríamos entender es que conocer un tipo de violencia nos permite implementarlas en las denuncias. Esto contribuye a encuadrar situaciones a los fines de intervención. Esto que hablaba de la ley Micaela, la capacitación para una intervención práctica, conocimiento en acción, reflexión en un aporte teórico a los fines de poder desarrollarlo en la práctica. Los tipos de violencia nos brindan insumos para los profesionales, las profesionales también de otras disciplinas, para que puedan confeccionar en los informes, ¿no? Yo los últimos meses estuve hablando mucho sobre la temática de violencia económica y me preguntaba una trabajadora social si lo podían utilizar en sus propios informes, y yo le decía, por supuesto que sí. La norma lo prevé, desde su lenguaje social, desde un lenguaje psicológico, con los fines de llegar por ahí a un conocimiento transdisciplinario, un saber en común, algo que pongamos en sintonía en común, pero por supuesto que toda esta tipología de violencia es de utilidad para todo profesional y toda profesional que trabaja en la temática. Sabemos que en la modalidad de violencia doméstica, como está citada en la 26485, los operadores y las operadoras de la temática somos los encargados y encargadas de escuchar activamente un hecho de violencia relatado por la mujer en este contexto y poder encuadrarlo en sus tipos. No es que la persona va a decir, bueno, poneme acá, esto es violencia simbólica, acá esto es violencia psicológica. Nuestro rol y nuestra responsabilidad va a ser de un portador práctico de lo establecido en la 26485. Por supuesto que los tipos de violencia convergen conforme la circunstancia del caso. Y esto se relaciona también con la adopción de una medida de protección que son la consecuencia judicial de esos hechos relatados. ¿Por qué en mi caso se resolvió una prohibición de acercamiento y contacto? Por supuesto, previamente hay denuncias de diferentes situaciones de tipos de violencia. Entonces, la medida de protección que resuelve la autoridad judicial es consecuencia de la denuncia de estos tipos de violencia relatados, ¿no? Para hacer solamente un punteo muy rápido, ustedes saben que la violencia física el tipo de violencia por ahí el más visible suele ser muchas veces el ejemplo clásico que se toma en situaciones de violencia familiar. De hecho, las convenciones internacionales la mencionan. Ya la recomendación 19 de la CEDAW, en el punto 6, la recomendación 19 aclara que la violencia que pueda sufrir una mujer es un acto de discriminación. Incluye daños o sufrimientos de índole física. O sea que ya directamente habla de daño o sufrimiento de índole física. También habla que la violencia contra la mujer constituye, entre otros derechos y libertades, el derecho a la vida. Cuando el artículo 1 de la Convención Belén do Pará
da un concepto de violencia, habla directamente de sufrimiento físico. El artículo 2 lo vuelve a aclarar e incluye la integridad física. Pero el artículo 4, el artículo 4, el inciso B, habla del derecho a que pueda respetarse su integridad física, el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona, y el artículo 7 de la Belén do Pará habla de que los estados parte de la convención, del cual Argentina, desde el año 96, ley por la 24632, menciona que se deben adoptar medidas para combinar al agresor que evite dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma. Entonces, esto es interesante, porque el concepto de violencia física propio de la temática es un concepto amplio, no es un concepto remitido solamente al fuero penal para la investigación de un delito especial. Estamos hablando que hay un concepto amplio que establece la tipología de violencia. Cuando la 26485 define la violencia física, que puede servir para una intervención civil o penal, sostiene que es la que se emplea contra el cuerpo de la mujer, produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo. Y ahí dice, o cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física. Ahí ya da la pauta de que hay una amplitud conceptual para hablar de violencia física. Sí, doctor, doctora, pero no lo mandaron a penal. No importa, eso no le quita la entidad conceptual de que esto fue violencia física. Lo tiró del pelo, le escupió, le tiró un almohadón, le tiró un desodorante en la cara. Entonces esto también es una expresión clara de violencia y vulnerabilidad física. Cuando si uno desarrolla la 26485 en la figura del acompañante, habla que el objeto es preservar la salud física. E incluso el artículo 29 habla de poder dimensionar los daños físicos a través de un informe. Pero este tipo de violencia da lugar a hablar de otro tipo de violencia, que es la violencia psicológica. Esta violencia, si bien no es visible, suele ser muchas veces denunciada. Tal vez una de las claves de por qué es denunciada la violencia psicológica es la cantidad y el universo de situaciones que se encuadran en el tipo de violencia psicológica. O sea, ¿por qué es denunciado tanto? Porque muchas situaciones son encuadradas dentro del tipo. La recomendación 19 de la CEDAW habla de sufrimientos de índole mental. La Belén do Pará habla de sufrimiento psicológico. Y el artículo 4 de la Belén do Pará habla de integridad psíquica y moral. Y el artículo 7, inciso D de la Convención Belén do Pará, plantea dentro del deber de los Estados parte de la Convención proteger también cualquier forma de integridad, incluyendo esa integridad psicológica. Pero más claro aún nos queda cuando la 26485 la define de manera amplia, incluyendo una serie de conductas e incluso algunos términos claramente salidos parecía del fuero penal. Cuando da el concepto de violencia psicológica, incluye la amenaza, el acoso y el hostigamiento, más allá de la restricción, humillación, deshonra, sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, acá yo tengo un público acá justo, celos excesivos, chantaje, ridiculización, todo esto es violencia psicológica. Y dice, cualquier otro medio que cause un perjuicio a la salud psicológica y a la autodeterminación de la mujer. Claramente, el concepto de violencia psicológica es un concepto amplio e incluye diversas situaciones, del cual nosotros debemos encuadrarnos. Si no, como decía Fabiana, si no está la capacitación, si no está la ley Micaela y si no hay una incorporación práctica, ¿cómo voy a conocer la tipología de violencia y cómo voy a saber cómo encuadrar estas situaciones que se me presentan dentro de los tipos a los fines de una intervención jurisdiccional o también una intervención institucional de un área del Poder Ejecutivo, de un determinado centro de atención? Cuando hablamos del otro tipo de violencia, viene la violencia sexual. Ustedes saben que la violencia sexual dentro de las leyes de violencia familiar no está generalmente mencionada. Siempre cuando uno lee una ley de cualquier provincia, generalmente se habla de violencia física o psicológica. Pero en los últimos años, las adhesiones a la 26485, cada provincia se fue adhiriendo a la 26485, incorporaron a la violencia sexual en el término conceptual,
pero ya la recomendación 19 de la CEDAW hablaba de sufrimiento de índole sexual. La Convención Belén do Pará también habla de sufrimiento sexual, y el artículo 2, inciso B, de la Belén do Pará habla directamente de abuso sexual. Pero ojo, el abuso sexual dentro de la temática no se remite exclusivamente al delito especial investigado en el foro penal, sino estaríamos en este caso desdeñando los aportes de la temática y decir, como no tuvo una derivación penal, que desde ya correspondería, eso es otro tema para hablar, por más que no haya una intervención penal, no le quita entidad conceptual a la violencia sexual dentro de un informe, dentro de una denuncia en la cual el juez de familia o la jueza de familia resuelve una medida provisional de acercamiento y contacto, y entonces también es importante tenerla en cuenta. La 26485 es más clara, échale agua. Dice, es cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital. Hay una amplitud de conocimiento, ¿no? Y esto también es interesante tenerlo en cuenta. El otro tipo de violencia es la violencia económica. La violencia económica a nivel estudio no ha sido tan explorada, tan estudiada. Obviamente hay grandes aportes, hay muchos aportes también de la doctora Casamegovi, que ahí está presente en la charla, muy agradecido también de que esté presente, que es una pionera señera en este tipo de violencia, la violencia económica, y el artículo 15 de la CEDAW ya venía hablando también de la posibilidad del reconocimiento jurídico de la capacidad de la mujer al momento de poder, por ejemplo, realizar un acuerdo. Y sabemos que cualquier acuerdo en el cual se vulnere la capacidad, se avasalle la capacidad de la mujer, sería decretado nulo. Y hace unos meses nomás, muy poco, sale un fallo correntino claramente anulando un acuerdo porque el mismo se celebró en un contexto de violencia de género. O sea que esa norma, que es la CEDAW, del año 79, de la cual Argentina la toma como ley desde el año 85, tiene plena operatividad. No es una definición jurídica operacional, es plenamente operativa en la aplicación de nuestra jurisprudencia argentina en las diferentes provincias de nuestro país. A su vez, la recomendación 21 de la CEDAW habla de la igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares, y expresa también que los estados partes convienen en que va a considerar nulo todo contrato, sabemos cuando se basa ya la capacidad jurídica de la mujer. La Belén do Pará también habla de derechos económicos y habla también de evitar que se perjudique la propiedad de la mujer. Me pongo un poco maestro ciruela cuando explico la tipología y cuando hablo de violencia económica, porque muchas veces se toma la violencia económica como si fuera harina de otro costal. La violencia económica también es un aporte dentro de la temática de violencia. Los que estudiamos y las que estudian temática en violencia, por supuesto que tenemos que comprender la importancia de la violencia económica. No estamos discutiendo una cuestión patrimonial, no estamos discutiendo una cuestión pecuniaria. La cuestión de la violencia requiere una urgencia, requiere decisiones jurisdiccionales. Por supuesto, sabemos que el tipo de violencia está incluido dentro de la temática. La 26485 la define y viene un tipo de violencia del cual, por supuesto, es un tipo de violencia que no se basa en un hecho palmario que veo, se basa en la interpretación de un hecho. Por eso trae un montón de problemas, porque el que tiene que portar la voz del intérprete o la intérprete siempre da lugar a dudas, y esto genera que muchas veces existan prácticas judiciales sin perspectiva de género. La violencia simbólica pasa invisibilizada por muchos operadores y operadoras que tienen la figura ejecutiva de poder decidir y proteger la integridad psicofísica, sexual y económica y simbólica de la mujer, y así todo no lo hacen. Cuando sabemos que los considerando en la CEDAW se planteaba el aporte y el rol de la mujer en la familia, el artículo 5 de la CEDAW habla de la necesidad de modificar esos patrones socioculturales, que mucho más adelante la 26485 y el decreto reglamentario 1011 del 2010 conceptualizan qué es un patrón sociocultural. Entonces, tenemos de alguna manera argumentos para abonar el tipo de violencia, y la 26485 habla claramente de que la violencia simbólica es aquella que se da a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos que transmite o reproduce dominación. Voy rapidito porque uno abre Google, busca la ley y lee
por supuesto, el tipo de violencia. La idea no es hacer una lectura de la ley, la idea es llamarlos a empezar a hablar sobre procedimientos de violencia e introducir la violencia simbólica. Hace poco sale un fallo de Río Tercero, Córdoba, de la cuestión alimentaria. Entonces el demandado, ¿sabe lo que dijo? Yo no le voy a dar plata a mi hijo, porque la plata se la termina gastando ella en sus amigas para irse de fiesta, para irse por ahí. Entonces la autoridad judicial dijo, esto es violencia simbólica, por favor. Esto es la utilización de un lenguaje androcéntrico que coloca claramente a la madre progenitora encargada del cuidado personal definitivo de ese hijo a una situación claramente de inferioridad. Esto es un fallo de Río Tercero Córdoba que salió hace muy poco. Se habla de contribución económica, se habla del indubio proalimentado. Entonces, es interesante esto. No voy a desarrollar los otros tipos de violencia que fueron incorporados progresivamente, como la violencia política, y que fue incorporado, que desde ya requiere su importancia y su estudio particular. Pero es interesante que la ley tiene una interpretación dinámica, se va modificando y va adquiriendo vida junto al trabajo de gente que interesada y comprometida en la temática. Por eso agradezco la participación y la invitación a este lugar. Por últimos puntos, yo dije que iba a hablar de la vulnerabilidad como criterio de decisión judicial. Y entonces no nos podemos decir esto, no podemos decir la vulnerabilidad es un lenguaje de trabajadora social. La vulnerabilidad es un lenguaje de psicóloga. No, 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 señor, no, señora. Ya el artículo 9 de la Belén do Pará decía claramente que los estados parte para adoptar una medida deben verificar la vulnerabilidad de la mujer en situación de violencia. La mujer que tiene una enfermedad crónica, que no tiene redes familiares ni sociales, la mujer que necesita de un tratamiento médico, la mujer que se encuentra embarazada, la mujer mayor que tiene 70 años, la mujer que pertenece a un pueblo de los pueblos originarios. O sea que es interesante empezar a medir la vulnerabilidad como un criterio de decisión judicial. Y tenemos la ayuda no solo de la Belén do Pará, sino también de las 100 reglas de Brasilia, en donde la acordada 5 del 2009 le ha dado importancia como guía de actuación para nuestro país. Por último, y dar lugar a las preguntas también, que es lo más jugoso de una charla, aprovechar también a Fabiana, a gente muy experimentada que está presente también en la temática y puede aportar. Hay una frase de Víctor Hugo que decía que no hay nada más poderoso que una idea a la cual le ha llegado su tiempo. Estamos en un tiempo de interpretación, en un tiempo de aprendizaje, pero esto no significa que no vamos a aplicar y trabajar en los casos. Acá el ensayo y error podría perjudicar claramente la integridad y los derechos de estas mujeres. Entonces debemos trabajar con seriedad y compromiso. Por supuesto que la cita de Víctor Hugo nos recuerda la fuerza de las ideas, el pensamiento, la inteligencia, pero también el sentido de la oportunidad y el momento histórico que estamos viviendo. Muchas gracias, gente. Gracias, Fabiana. Gracias, Cecilia. Y gracias a Silvia. Bueno, Creo vamos que ahora habría Cecilia. Sí. pasar a ver las preguntas que hay. ¿Alguno quiere hacer una pregunta? ¿Lo puede hacer por el chat? No veo las preguntas. Espera que me sacó. ¿Vos las ves, Silvia? Sí, yo las veo. Si alguno tiene alguna pregunta, la puede incorporar en el chat de este Zoom y se las redirigimos a Fabiana Túnez y al doctor Diego Ortiz. Ahí hay una pregunta. Hay una pregunta de Roxana Viciconti. Dice, un problema no es no el patrocinio gratuito, sino la justicia gratuita porque te condenan en costas. Sí, no sé si Fabiana querés agregar algo. En realidad, más especificidad vas a tener vos, pero sí, yo lo que quiero plantear es que, lo que planteé antes, mejor dicho, es que el acceso a una justicia gratuita de parte de una víctima de violencia de género, uno de los principales problemas que encuentra es que para acceder al mismo, la
sexualidad, se le pide una serie de características que tiene que reunir. Ser totalmente vulnerable en todo el sentido de la palabra, y la realidad es que obviamente el concepto de vulnerabilidad es totalmente amplio, pero se le ponen muchas trabas para el acceso. Por eso justamente decía que en el plan de violencia lo habíamos puesto como una de las medidas. Y otra cosita que quería agregar, algo que había dicho Diego, que es verdad, todas las provincias adhirieron a la ley 26.485. El problema que tenemos con las provincias es que lamentablemente se aferran a la ley de violencia familiar de cada una de las provincias y no utilizan lo rico y lo amplio de la 26.485. Y uno de los motivos es porque no están adecuados los marcos normativos en cada una de las provincias, y eso es algo que tendríamos que lograr. Nada más. Sí, es muy interesante la pregunta ahí de Roxana, y el tema también de empezar a hablar sobre el acceso a la justicia y qué significa también el principio de gratuidad en el procedimiento de violencia familiar. Porque ustedes saben que la 26.485 habla de la exención de tasas, sellados y cualquier costa que exista con respecto al procedimiento de violencia familiar. Pero es también interesante también lo que decía Fabiana, que si bien cada provincia fue adhiriéndose a la 26.485, esto no le quitó, en este caso, no derogó las leyes de violencia familiar. Pero ¿sabe lo que pasó con respecto a la aplicación procesal de la 26.485? Como recién adelantaba Fabiana, esto también de que cada provincia tenía su propia realidad cultural, su propio contexto de poder de decisión, y cuando aparece la 26.485, la necesidad de adherirse, todos pensaron que la decisión era una cuestión puramente desde el punto de vista formal. Cuando la 26.485 se sanciona, el artículo 1 y 19 dijo que hasta el artículo 16 de la 26.485 se aplicaba todo lo sustancial en todo el país. Pero a partir del artículo 16 de la 26.485 se aplicaba el derecho adjetivo del procedimiento de cada provincia. Por eso fue necesario que cada provincia de nuestro país se sancione a la 26.485 para poder aplicar a partir del artículo 16 en adelante. El problema es que el tema de la renuencia que podría existir en aplicar la 26.485, que es plenamente operativa, y más cuando hay una ley de adhesión que habilita su aplicación. O sea que ahí está el tema también a tener en cuenta e insistir sobre la aplicación de la 26.485 en todo el país. Bien, esta consulta también va dirigida para la señora Túnez. Un momento que bajo el cursor. Claudia Hasenbegovich pregunta: me gustaría que nos cuente cómo se realizaba el trabajo de litigio estratégico desde el Instituto de las Mujeres, que he sabido por mujeres que fueron asistidas ahí, resultó muy positivo. Bueno, en primer lugar, un honor, Claudia, que estés acá en este Zoom. Realmente el trabajo que hicimos desde el área de litigio estratégico venía a cuento de lo que íbamos viendo en cada una de las llamadas que ingresaban al 144. El área de seguimiento, que era un equipo interdisciplinario, hacía un estado de situación de cada uno de los casos, y en los casos donde no se estaban vulnerando derechos enmarcados en la ley 26.485, ahí uno de los abogados o abogadas del instituto o bien viajaba, en el caso de que tuviera que viajar, o bien se le pedía el acceso a la causa mediante una amicus curiae. De esa manera no tuvimos ningún rechazo, salvo en Entre Ríos. En el resto de las provincias aceptaron el amicus curiae del instituto. Y eso nos permitía, a través de cada uno del abogado o la abogada asignada desde el instituto, hacer un seguimiento de cada una de estas causas que estaban en las provincias. Y después también presentamos 4 amparos por diferentes situaciones de vulneración de derechos en el marco de la 26.485.
La realidad es que el área de litigio estratégico trabajó muy en conjunto, en equipo con el Ministerio de Justicia, pero la realidad es que esa fue una experiencia que trajimos más que nada quienes veníamos de la sociedad civil, Claudia, y de esa manera creíamos que era necesario que el Estado estuviera presente, tal como lo planteaba Diego, en cada uno de los tipos y modalidades de violencia que están enmarcados en la 26485 y que lamentablemente en las provincias se tiende a no utilizar, o bien miran para otro lado para que no se garanticen los derechos de cada una de las personas que están atravesando esta vulneración de derechos. Bien, continuamos. Andrea González Piedra consulta. ¿Hay alguna ley especial que ampare al hombre que es víctima de violencia familiar, como por ejemplo las falsas denuncias de género, para imponer restricciones que impide a estos el contacto con los hijos? Este es un tema muy preguntado. En realidad, si el hombre quiere hacer una denuncia de violencia familiar, están las leyes de violencia familiar que son de la década del 90, por ejemplo, la 24417 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en Provincia de Buenos Aires, si hay alguien de provincia, la 12569, son leyes de violencia familiar. Pero tener eso como sinónimo de denuncia falsa hay que tener mucho cuidado, porque esto hay que tener mucho cuidado y ver la serie Netflix Las Cosas por Limpiar, porque imagínense, el hombre se aparece en el juzgado con traje, tomaba alcohol, ejercía violencia ambiental, así que con ver la serie completa Las Cosas por Limpiar se van a dar cuenta de que eso también hay que tener mucho cuidado con los términos, por favor, porque sabemos que una denuncia de violencia en sí no es una actividad de producción de prueba, claramente es un mecanismo cautelar, se denuncia una situación de violencia y a los fines de que la autoridad judicial resuelva una medida. O sea que eso hay que tener mucho cuidado también, pero la posibilidad del acceso a justicia, de que él pueda denunciar una situación de violencia familiar, él la tiene. De ahí después está la intervención de la persona desde el punto de vista de la autoridad judicial para que pueda resolver una medida o en caso de que lo considere. Pero también hay que tener en cuenta eso también, porque si no podríamos generalizar una cuestión o minimizar la cuestión de la violencia de género diciendo, bueno, esto es una falsa denuncia, esto no va. O sea que eso por lo menos hay que tener en cuenta. A mí me gustaría agregar algo a lo que aportaba Diego, que cual comparto plenamente. Seguramente algunos de ustedes deben haber escuchado el síndrome de alienación parental. Es un síndrome inexistente, no existe. Y la realidad es que cuando hablamos de las denuncias falsas, yo los invitaría y las invitaría a atender el 144, por ejemplo, durante todo un día para que realmente se vea que puede haber algún caso de que la mujer utilice determinadas herramientas. Sí, puede haber algún caso, pero la realidad es que el síndrome de alienación parental no existe, que es algo que se impuso desde el patriarcado como una forma de descalificar las denuncias de la mujer. Bastante le cuesta a una mujer que ser creída, no ser juzgada, no ser censurada, con lo cual tenemos que entender que cuando hablamos de violencia de género, hablamos de una desigualdad estructural, cultural, con lo cual lamentablemente se tiende a desacreditar a las mujeres con la existencia de estos falsos síndromes, o se dice que todas las mujeres, hay un número importantísimo de denuncias falsas. Cada vez que yo pregunto cuántas denuncias falsas hay registradas, quienes defienden la postura del SAT, ninguno sabe decir cuántas denuncias falsas hay, porque la realidad es que estamos hablando de que una mujer cada 24 horas es asesinada, estamos hablando de que las mujeres en nuestro país son abusadas sexualmente, estamos hablando de que nuestras mujeres mueren por abortos clandestinos, estamos
que bueno, ahora no es clandestino, ahora existe la ley, pero la realidad es que la gran mayoría de estas inequidades se dan contra las mujeres, contra las diversidades también, por supuesto, pero la realidad es que hay que ser muy, muy atento, porque lamentablemente es algo muy común en el mundillo jurídico y en el mundillo de la psicología, muchas veces, donde se habla de este síndrome graciosamente, en la realidad un síndrome inexistente, y porque el otro lado perjudica al acceso a justicia de esa mujer. Esa mujer ya tiene bastante con tener que explicar una y otra vez las cosas que le están pasando. Esta mujer tiene mucho que hacer para que se haga una evaluación de riesgo, que ese es otro de los problemas, que muchas veces las evaluaciones de riesgos, cuando se hacen con prejuicios culturales, con prejuicios sexistas, lamentablemente terminan perjudicando a la mujer. Así que nada más. Igual, insisto, perdón, Silvia, insisto frente a un caso, gente, no solo no engolosinarse con lo que la persona le dice, sino también entender el contexto en el cual se produce esto. Porque entonces ya de plano decir, no, se confundió de fecha, esto es falso, no es esto lo que dijo. Y al fin esto, cuando sabemos que por ahí hay denuncias previas penales, denuncias en oficina de violencia, denuncias hechas por otras parejas, a veces denuncias penales por abuso. Entonces, tratemos esto con respeto, como sugerencia, tratemos de valorar todo el caso, el contexto, más allá del hecho actual de que amerite o no resolver una medida, ¿sí? Rosana Viciconti también dice, muchos abogados desconocen la ley 26485, pero los jueces, aún mujeres, no reconocen los derechos como las medidas protectorias urgentes en proceso de indemnización de daños por violencia de género, que también es absurdo que deba tramitar por derecho de normas, normas de derecho común. Acá me voy a poner en más ciruela que nunca, más ciruelo que nunca. Roxana, acordate que una cosa es un procedimiento de violencia familiar en el cual se resuelva una medida temporal. Y otra cosa es, en virtud del artículo 7, inciso G, de la Belén do Pará, y artículo 35 de la 26485, es iniciar una demanda de daños y perjuicios derivados por violencia. Ahí lo que pasa es que el artículo 35, comparto lo que vos decís, me dice conforme a los presupuestos generales de responsabilidad civil. Y acá hay que tener cuidado porque acá hay que meter la temática, introducir la temática, porque no es lo mismo el daño, la antijuridicidad, la relación de causalidad y el factor de atribución que en una demanda de daños y perjuicios derivados de violencia que en una demanda de un daño y perjuicio porque me atropelló un auto acá en la esquina. O sea que son diferentes procesos, son diferentes carriles. Si uno se mete en el carril resarcitorio, por supuesto que hay una demanda de daños, tendría que producir pruebas. Lo que nosotros tenemos que abogar, por eso somos abogados y abogadas, tenemos que abogar que ese estudio de la responsabilidad civil por daños derivados de situaciones de violencia sea específico, se introduzca la cuestión específica. Claro, ahí está agregando Roxana, ahí está full, y dice, pero si durante el proceso se dan como hechos nuevos actos de violencia, ojo, si del procedimiento de violencia familiar en el cual se resuelve una medida, se agrega un hecho nuevo de violencia, vos lo incorporás a los fines de ampliar una medida, modificarla o eventualmente prorrogarla en un procedimiento de violencia familiar. Pero si esto se plantea en una demanda resarcitoria, entonces, por supuesto, va a abonar más argumentos, pero a los fines resarcitorios, no a los fines protectorios de un procedimiento de violencia. Perdón que ahí estuve... Perdón, no, pero no hay problema. Vilma Vanela me indica, me parece que no se entendió lo que dijo Andrea, no es él denuncie, sino denuncia falta. Creo que está respondido. Claro, sí. Un abrazo a Vilma Vanela, porque Vilma Vanela es una histórica, es una profesora histórica. Yo tengo un libro rojo de Editorial Astrea de Vilma Vanela que escribió con Marcos Córdoba, con otros autores, así que para mí un lujo que esté Vilma Vanela también acá presente. Yo lo tengo a ese libro, imagínense ese libro, lo tengo en mi biblioteca de Derecho de Familia. Un placer. Diego Zapata indica particularmente me resulta dificultosa la etapa probatoria de toda causa por violencia de género, y más si esta es psicológica económica.
Mirá, Diego, muy interesante, Diego, un defensor de los derechos de los animales, me parece. Diego, hay un tema. Fíjate una cosa, ojo, cuando hablamos de un procedimiento de violencia familiar en el cual se resuelve una medida, por ejemplo, provisión de acercamiento, no hay prueba, no hay producción de prueba porque es una medida cautelar, es inaudita aparte. Después discutiremos otras cuestiones. Cuando hay producción de prueba es cuando yo tengo una demanda de daños que probar la violencia psicológica si yo quiero hablar de daño moral, probar la violencia física si yo quiero pedir un daño físico, o probar también la cuestión de la violencia económica. Pero por supuesto, cuando hablamos de una denuncia de violencia y resolución de una medida, acá no hay que probar nada, no hay producción de prueba. En un procedimiento de violencia familiar, sí en una cuestión de vía civil derivada de daño y perjuicio, porque ahí sabemos que requiere prueba. Bien, ya para ir cerrando, nada más que agradecerles, como lo hace la doctora Claudia Hasenbegovic, para Fabián y para Diego, como también para mí. Le doy la palabra a la doctora Cecilia Frasconia para poder cerrar la disertación. Muchas gracias a todos. Bueno, les agradezco a Fabiana Túñez y a Diego Ortiz la presencia, un placer que hayan disertado, son excelentes los dos. Les agradezco a todos los participantes en esta conferencia y los esperamos para próximas conferencias que vamos a organizar. Y bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Luego, muchas gracias.